Hoy es martes, como todos los martes y jueves tenemos en Noticias Telemedellín nuestra sección de servicio dedicada a las víctimas del conflicto armado en Colombia y hablar un poco del tema de la restitución de tierras. Les recordamos, las líneas telefónicas están abiertas a partir de este momento. Ustedes son la esencia de esta sección. Queremos que nos llamen, que nos pregunten, que nos cuenten sus inquietudes. El teléfono es 441-2100 o 018-041-4099. Lo repito, a nivel local y regional 441-2100, a nivel nacional 018-041-4099. Hoy vamos a hablar de lo que sucede luego de un fallo de restitución de tierras y para eso nos acompañan, como en otras oportunidades han estado con nosotros, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y Luis Fernando Madrigal, él es coordinador del Fondo de Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia. A ambos gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hemos tocado ya varios puntos que tienen que ver específicamente con la restitución de tierras. Hoy queremos hacer algunas claridades sobre algunos puntos específicos que pueden generar preguntas no solamente en las víctimas, sino también en los televidentes, familiares, conocidos de víctimas o de personas que pueden acceder a este derecho de restitución de tierras. Luis Fernando, hablemos de lo que significa una sentencia de restitución y qué pasa después. Perfecto. La sentencia de restitución de tierras, lo primero que se busca es que se le garantice el derecho a la restitución de la tierra a la familia o a la persona solicitante. Inicialmente entonces el fallo trae unas órdenes que casi que las denominamos genéricas, en la que lo primero es garantizar el derecho de restitución de tierras, aunque hay que advertir que hemos tenido algunos fallos en los que no se ha ordenado restitución. Una vez se garantiza la restitución de tierras, vienen otro número de órdenes que son aliviar, por ejemplo, los pasivos del predio restituido, ordenarle a la fuerza pública garantizarle la seguridad a la familia reclamante cuando va a retornar. Le ordena el sistema general que direccione diferentes acciones en aras de garantizar un retorno sustentable del grupo familiar, si así bien el grupo lo manifestó en el trámite del proceso judicial. Al mismo tiempo se ordenan las cancelaciones de las inscripciones o de las anotaciones en los folios de matrícula inmobiliaria cuando el bien fue despojado a los solicitantes, entre otro número de órdenes que salen en favor del reclamante. Gerardo, ¿quiénes tienen derecho a la restitución? ¿Cuánto se demora después de esta sentencia, como nos cuenta Luis Fernando, ese proceso para que el predio sea restituido y qué otras opciones hay para las víctimas? Recordemos que restituir es devolver la tierra al que fue despojado o lo obligaron a abandonarla, es restituir. Y tienen derecho los poseedores, el que ha actuado como propietario de un inmueble, como actúa como señor y dueño, no reconoce otro propietario, el propietario en sí mismo, que es el que tiene la escritura debidamente registrada en las oficinas de registro de instrumentos públicos, y el ocupante, el que está sobre un predio que es de la nación o llamamos predios baldíos. Pues depende ya de la orden del juez en cuánto tiempo se establece la restitución. El juez dará unas órdenes, por ejemplo el de la que considero la principal es la garantía para la protección de la familia cuando la familia va a retornar al predio. Quiero recordar de igual manera que la restitución no obliga al retorno, son derechos independientes. Es lo que cada uno quisiéramos, que todas las restituciones dieran la posibilidad de que la gente regrese a la tierra que fue despojada, a su predio, a la finca, a la parcela. Pero la gente puede decidir entre esperar, alquilar, tener derecho a la disposición sobre ese bien y tiene una limitación para enajenarlo durante 2 años. Eso quiere decir, Gerardo, a ver, hagamos claridad porque no sé si me equivoco, la sentencia se convierte entonces en el título de propiedad, el predio se entrega a las personas con papeles, ¿cómo funciona esto? La sentencia en este caso sería el título de propiedad para el reclamante, sin importar la condición en la que inició el proceso de restitución, como lo decía Gerardo anteriormente. La sentencia se ordena entonces registrar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción pertinente y este se convierte entonces en el título de adquisición de ese inmueble restituido, sin importar que haya iniciado el proceso de restitución en calidad de poseedor, ocupante u propietario. Si era ocupante, pues entonces la sentencia lo que le ordena es al INCODER que expida la respectiva resolución de adjudicación
al beneficiario en un plazo perentorio. Pero aclaramos, la sentencia sería entonces lo que constituye el título. Hablemos también, Gerardo, no sé si vas a tocar ese tema de las medidas complementarias o de que no se puede vender ese título, esa propiedad quería decir por 2 en años. otras palabras que Claro, adelante. la sentencia hace las veces como la escritura, lo que la gente Ajá. conoce como la escritura. Entonces esa sentencia se registra y cuando es con el INCODER, como ya lo ha dicho Fernando, le ordena al INCODER expedir la resolución y ya es el título. Esa sentencia, resolución o escritura hay que registrar en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Vamos a recibir una llamada y ya conversamos de esos 2 punticos que nos quedaron abiertos. La enajenación, o sea, la prohibición para que el bien sea vendido en 2 años y las medidas complementarias. Está con nosotros Carlos. Carlos, adelante con su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, lo escuchamos. Bueno, mi pregunta es, me gustaría saber más o menos qué porcentaje de reclamantes vienen con un título, con una escritura, que tenían un predio legal, que lo habían conseguido con todas las normas, y cuáles son los que vienen a reclamar alegando posesiones o otro tipo de cosas. Porque es que a mí me parece que si tanta gente tenía tierras, entonces a mí me parece que no había ninguna necesidad de reforma agraria ni cosas de esas, porque la tierra todo el mundo ya la tenía. Es que ahorita está medio mundo reclamando tierras. A mí eso me deja como una inquietud. Carlos, gracias por llamar. A Carlos, nosotros tuvimos hace 5 años atrás, de un estudio que hicimos de un 35% de la gente que se presentaba tenía los títulos de propiedad, tenía la escritura. Otro porcentaje similar eran ocupantes, o sea, que estaban sobre predios de la nación, y otra parte eran poseedores. Sin embargo, los datos actualizados en el Registro Único de Víctimas a nivel nacional dice que son como 4.700.000 víctimas las que están en el registro de víctimas hasta abril de este año. Eso es casi todo como Antioquia junta, para que don Carlos entienda que el tamaño del despojo, el desplazamiento ha sido inmenso en Colombia. Es como sacar a todos los pobladores de Antioquia del departamento y regarlos por los semáforos del país. La tragedia ha sido grande, no es que indiscutiblemente, miren, de 115 millones de hectáreas que tiene el país, 40 millones de hectáreas están en manos del sector ganadero únicamente. El resto está distribuido medianamente, pero la gran mayoría de colombianos no tiene propiedades rurales ni urbanas. Para complementar a Gerardo en ese sentido, no basta con que sea solamente propietario. Hay propietarios hoy que tienen el título de su inmueble, pero fueron despojados del mismo. Otras personas se valieron del hecho victimizante, del conflicto, del abandono de esta tierra y están explotando económicamente estos predios, están ejerciendo condiciones o calidades de poseedores, y ese propietario, si bien es cierto, tiene el título, tiene su escritura, pero puede entonces realizar la solicitud de restitución en tanto que sobre ese predio pudo haber ocurrido un despojo material. Pues bien, gracias a Carlos por la llamada. Volvamos entonces a esos 2 puntos que dejamos abiertos antes de atenderlo. La enajenación del bien, la prohibición para venderlo en los primeros años después de la restitución, y las medidas complementarias como subsidios de vivienda a nivel rural, o también esos proyectos productivos que se están generando precisamente para estas personas que acceden a la restitución de tierras. Sobre el tiempo de los 2 años es el límite que hay para que las personas tienen una prohibición desde el momento en que el juez ordena la restitución, 2 años, por todo el despliegue que ha hecho la administración pública y la administración de justicia. Ha habido un esfuerzo importante desde el Estado, administración pública, ejecutivo y rama legislativa, rama judicial, para poder soportar la información, documentarla y presentarla ante el juez. Ha habido un procedimiento que cuesta al Estado. Bueno, por eso la prohibición de los 2 años para que pueda ser enajenado el bien. No quiere decir que no la pueda alquilar, vender, trabajar, donar, el derecho a la disposición sobre el bien, pero la enajenación únicamente es después de 2 años de restituida. Las medidas complementarias. Con relación a las medidas complementarias, hay que aclarar que no todas las sentencias de restitución traen las medidas complementarias a las que se hacía referencia, subsidio de vivienda rural y proyectos productivos. Hay que aclarar que
La restitución, el proceso de restitución lo que busca es la restitución jurídica y material, es independiente de un proceso de retorno del grupo familiar que solicita la restitución. En el caso en que el grupo familiar manifieste la intención de retornar al predio restituido, el juez en su conocimiento y sabiduría determinará qué medidas complementarias se hacen necesarias para garantizar entonces la sostenibilidad de ese proceso de retorno, pero quedaría en manos entonces del juez de restitución de tierras. Vamos a recibir a Beatriz, que también está con nosotros, nos llama a la línea 441-2100. Beatriz, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi pregunta es sobre el hijo mío, que a él se lo pagaron a la nuera, a la que era, ella no vivía con mi hijo, vivía en la casa, pero ella hizo las vueltas, no sé qué tramoyas hizo, y se lo pagaron a él, a ver si de pronto yo podría hacer vueltas, pero ella reclamó la plata. Entonces yo necesito saber si yo puedo hacer vueltas, a ver si a mí me dan algo. ¿En qué año ocurrió eso, Beatriz? En el 2003. ¿Y cuáles fueron las circunstancias? Que al hijo mío lo mataron aquí arriba, al frente de la casa, en conflictos por robarle una moto. Pues Gerardo, ¿cuál es el caso del hijo de Beatriz? A la señora Beatriz, pues, lamentar la circunstancia de su hijo. En segundo lugar, decir que esta reparación a las víctimas obedece cuando son hechos del conflicto armado, o sea, producido, podríamos sintetizarlo, guerrilla, autodefensas, víctimas de agentes del Estado o de bandas criminales que tengan la capacidad de desestructurar el Estado, de poner en riesgo la seguridad ciudadana, que tienen jerarquía, que es lo que ha venido diciendo la Corte Suprema de Justicia, que tienen una jerarquía de mando. En esos casos es lo que más se asimila a el conflicto, por circunstancias del conflicto o en el contexto del conflicto. Pero además de ello, explicarle a doña Beatriz que el núcleo familiar básico, compañera permanente o compañero permanente, esposa o esposo, son los que tienen derecho inicialmente. Después los padres y los hijos con la esposa o cónyuge o compañera permanente. Son primero el núcleo familiar básico y luego los padres. Si la esposa o era compañera permanente de su hijo, pues ella es la que tiene derecho. Así no viviera con él, si hubo una relación marital o un matrimonio civil o católico, pues ella sería la que tiene derecho. Sin embargo, es importante que usted llame a la unidad de restitución, a la unidad de reparación a las víctimas, se acerque a un aguao y pueda verificar en el expediente, porque usted como madre de él puede verificar si realmente las pruebas presentadas por la otra persona son las válidas o no. Bien, ¿por qué no terminamos, nos quedan pocos minuticos, por qué no terminamos hablando entonces de estos casos en los cuales no puede restituirse el predio? ¿Hay compensaciones en dinero? ¿Cuáles casos lo ameritan? ¿Qué debe hacerse en ese sentido? Perfecto. El espíritu de la norma es restituir jurídica y materialmente el predio solicitado en restitución. Pero también se plantean, o en la norma quedaron 4 causales en las cuales no es posible la restitución, entonces se ordena la compensación en favor del solicitante. Y es cuando el predio le haya sido restituido a otra víctima, porque sobre el predio hubo despojos sucesivos, que el predio se encuentre en una zona de alto riesgo no mitigable debidamente probado, que el predio haya sido destruido total o parcialmente y sea imposible la recuperación del mismo, y por último, que el predio restituido ligado al proceso de retorno del solicitante genere un riesgo para la vida y la integridad personal del mismo. En esos 4 causales se procedería a un proceso de compensación. Pero compensar no es pagar en dinero el predio. Compensar es dar un predio de similares condiciones, de igualdad en condiciones del predio que no fue restituido. Entonces no implica el pago en dinero del predio. Solamente en la última circunstancia que no sea posible entregar un bien de esas mismas condiciones, entonces el juez podrá autorizar el pago en dinero del predio restituido. Gerardo, y para cerrar, el papel de la unidad de restitución y de la Fundación Forjando Futuros en este acompañamiento, en el proceso de restitución de tierras en el departamento y en Colombia. Bueno, yo creo que hay una cosa clave que es una prestación del servicio, representar a las víctimas de manera gratuita, tanto en la parte de la documentación como en la parte de la representación a los jueces. Es una función que tiene la unidad de restitución de tierras, prestar el servicio
con sus abogados para representar a las víctimas ante los jueces, documentarles el caso siempre de manera gratuita. La Fundación Forjando Futuros lo ha hecho de manera gratuita con el apoyo que ha recibido de organismos de cooperación o con convenios con el mismo gobierno para documentar los casos. Yo creo que ese es el mayor interés, y en segundo lugar, pues que la gente pueda regresar y que la gente le devuelvan la tierra que le quitaron. Gracias, Gerardo. Gracias también a Luis Fernando. Les recordamos que comienza la Semana de la Memoria en la ciudad de Medellín, en el Museo Casa de la Memoria. Hay varias actividades programadas, las veían ustedes ya en pantalla. Ahí está la 6ª Semana por la Memoria, hoy martes 19, muestra de iniciativas de memoria, carrusel de la memoria, tienen los horarios. También está la inauguración de la exposición múltiple Retratos de la Memoria en el Museo Casa de la Memoria, precisamente a las 7 de la noche. Mañana miércoles, una muestra documental, La Memoria ¿para qué?, a las 6 de la tarde en el auditorio de la Casa Museo de la Memoria, y diferentes actividades por toda la ciudad para que también participen, porque honrar a las víctimas es una forma de no dar espacio al olvido. A ustedes gracias por haber estado con nosotros en esta sección, en estos minutos finales de Noticias Telemedellín. A las 7:25 de la noche tendremos una nueva emisión de noticias, porque lo que pasa en Medellín lo ves primero aquí en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.